Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Juan, en su primera epístola, ha escrito algunas cosas con respecto al anticristo. Sabemos por nuestro estudio de la palabra de Dios que cuando la Escritura habla sobre el anticristo, en varias ocasiones en el griego original, lo llama el hombre sin ley, lo que significa que está en contra de la Torá, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. También sabemos que el espíritu del anticristo es un espíritu de blasfemia. Pero cuando comparamos lo que dice la Biblia sobre el verdadero Mesías, descubrimos que Yeshua, todo lo que hizo, todo lo que enseñó y lo que dijo, trajo honor y gloria a Dios el Padre. Por lo tanto, si somos sus discípulos, vamos a caminar en ese mismo espíritu, en esa misma actividad, en ese mismo comportamiento. El Mesías no está en contra de la Torá. De hecho, la Biblia relata que el propio Yeshua dijo que Él vino para que la ley se cumpliera. También dijo que la ley no será abolida hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, lo que significa hasta que sea establecida la Nueva Jerusalén. Toma tu Biblia y ve conmigo a 1 de Juan, capítulo 4. Comenzamos este capítulo la semana pasada y lo vamos a completar esta semana mediante Dios. 1 de Juan 4, desde el versículo 10. Juan estará hablando sobre el amor, y les he compartido en el estudio de 1 de Juan que el amor de Dios es, en efecto, la característica número 1 de la ley. Cuando seguimos sus instrucciones, sus mandamientos, estaremos demostrando amor a Dios y amor por los demás. Y Juan enfatizará esto en los versículos que estudiaremos en esta sección. Debemos recordar algo porque el amor es ciertamente algo fundamental en la Torá. Pablo, por ejemplo, en el libro de Gálatas, revela el pensamiento central de la Torá. Él resumió toda la ley, la palabra Torá simplemente significa ley, resumió toda la ley en una frase. Pablo dijo, déjenme resumirles todos los 613 mandamientos que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué frase nos dejó? Viajafta lareaja camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan nos va a decir lo mismo, aunque él usará palabras diferentes. Él enfatizará que los verdaderos creyentes caminamos en amor y nos amamos unos a otros. Eso comienza amando a nuestros hermanos creyentes, pero también, tal como lo demostró el Mesías, la Biblia dice que Dios hizo algo. Él nos amó siendo aún pecadores. Por lo tanto, si queremos ser como Él, necesitamos amar a la gente que está incluso fuera de la fe. Queremos lo mejor de Dios para ellos, guiarlos a experimentar la voluntad de Dios. Por supuesto, eso comienza con el arrepentimiento y aceptar el Evangelio, y queremos ser una influencia para que eso ocurra. Pero en el estudio de hoy, vamos a ver el énfasis que Juan, en esta primera epístola, coloca en lo que yo llamaría un fundamento de la Torá: amarnos unos a otros. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a 1 de Juan, capítulo 4. La primera epístola de Juan, capítulo 4, comenzando donde lo dejamos la semana pasada, en el versículo 10. Y voy a traducirlo en primera instancia de manera muy literal,
según el orden de las palabras en el texto griego, y luego lo explicaremos un poco. Dice, en esto está el amor. Lo diré de nuevo. En esto está el amor. En español diríamos, el amor consiste en esto. Simplemente hablando sobre el amor verdadero, el amor que viene de Dios, para distinguirlo del amor según la perspectiva del mundo. Lo que piensan cuando escuchan el término amor. En realidad, a menos que conozcas los mandamientos de Dios, realmente no sabrás qué es el amor. Son los mandamientos de Dios los que nos enseñan nuestras responsabilidades hacia Dios y hacia los demás. Por nuestra cuenta, habría muchas cosas que no haríamos y no pensaríamos. Así que los mandamientos de Dios nos enseñan, revelan y manifiestan nuestras responsabilidades ante Dios y nuestras responsabilidades unos con otros. Por lo tanto, Él dice, el amor consiste en esto. Aquí nos está enseñando qué es realmente el amor verdadero, el amor bíblico, el amor que viene de Dios. Y dice, no que nosotros hayamos amado a Dios. La verdad del asunto es esta. Por nuestra cuenta, no sabemos cómo amar a Dios. No vemos un amor verdadero, un amor piadoso, un amor que agrade a Dios, en cómo la gente demuestra su amor por Dios, especialmente cuando miramos a los no creyentes. La única manera en que realmente podemos entender el amor de Dios no es a través de alguna otra religión o alguna otra doctrina, sino solo por lo que la Biblia revela concerniente al Evangelio. Y por eso leemos aquí, sino que Él nos amó a nosotros, no que nosotros hayamos amado a Dios. Así no comenzó a manifestarse, definirse ni demostrarse el amor, sino en cambio, en que Él nos amó a nosotros. Y cuando dice que Él nos amó, debemos entender uno de los matices importantes del tiempo verbal en el idioma griego. Si aplicáramos el entendimiento de los tiempos verbales en español a esto, significaría que Dios nos ha amado y punto. Se acabó. Él ha entregado su amor y está completo, terminado. Fin del asunto. Obviamente sabemos que eso no es lo que ocurrió. El término aquí, el aoristo para el tiempo pasado, en el idioma griego, habla sobre el amor en su totalidad, el amor a plenitud, amor demostrado completamente. Si quieres conocer el amor completamente, el amor en su totalidad, a plenitud, entonces podemos leer esto para entenderlo, y aquí hay un ejemplo. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo demostró ese amor? En que envió a su Hijo, y noten la siguiente palabra, a su Hijo en propiciación. Si estás usando una Biblia que dice expiación, consideraría seriamente dejar esa Biblia a un lado y buscar otra traducción, porque la palabra expiación implica simplemente una cobertura para ocultar el pecado. El beneficio de eso es que, en lugar de que el juicio de Dios venga, la expiación retrasa el juicio de Dios. Pero si se deja en esa condición, el juicio vendrá. Así que la expiación tiene algunos beneficios, pero es limitada. ¿Qué es mejor? Lo que vemos aquí, la propiciación. Esa palabra está estrechamente relacionada con otra palabra, y esa es redención. La redención es la paga de un precio para que el pecado sea tratado completamente, en su totalidad. Y no solo estará cubierto, sino que habrá sido removido. Ya no es parte de la ecuación, la conversación, la situación, la realidad. Ha sido eliminado, ha sido pagado, ha sido redimido. Eso es lo que significa la propiciación. Dios ha demostrado su amor para con nosotros porque se ha encargado perfecta y completamente, en su totalidad, del problema del pecado. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo. Envió a su Hijo para que su Hijo fuera la propiciación por nuestro pecado. Aunque dice nuestro pecado, vamos a ver algo. Que la obra del Mesías fue suficiente para todos los pecados.
Si eres parte de una congregación, un liderazgo, que enseña una expiación limitada, es decir, que la obra del Mesías en esa cruz, su obra de redención, esa propiciación, fue solo suficiente para cubrir los pecados y tratar con los pecados de aquellos que lo recibirían, eso es una falsa doctrina. La sangre del Mesías es suficiente para todos los pecados del mundo. Ciertamente los únicos que se beneficiarán de su obra son aquellos que crean en Él y reciban la verdad, que acepten el Evangelio. Pero su obra es suficiente, totalmente suficiente. El hecho de que alguien hable de una expiación limitada y use esa palabra expiación es altamente problemático. Eso demuestra que no entienden ni siquiera qué significa la expiación. Así que me mantendría lejos de esas enseñanzas. Verso 11. Amados, así Dios nos ha amado. Está hablando con creyentes porque les dice amados. Y aquí, algunos traducen esto como, si Dios nos ha amado así, pero deberíamos entender esta palabra como un ya que, porque Dios ha demostrado su amor para con nosotros, y debido a eso, amados, ya que Dios nos ha amado así, porque nos ha amado perfectamente, y ha tratado con nuestros pecados, siendo la propiciación, la única propiciación por el pecado, dice, también nosotros debemos, unos a otros, amarnos. Seguí el orden literal de las palabras en griego porque cuando hacemos eso, verán, la mayoría de las Biblias dicen debemos amarnos unos a otros, pero aquí dice debemos unos a otros amarnos. El énfasis aquí está en unos a otros. Lo leeré de nuevo para que noten la diferencia. Dice, debemos unos a otros amarnos. La palabra unos a otros aparece antes de amarnos. Y eso es para enfatizar cuán amplio, cuán inclusivo debe ser nuestro amor, no solo por aquellos que son amables con nosotros, ni siquiera solo por los demás creyentes, sino por toda la humanidad. Debemos orar por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos y hacer todo aquello que tenga una influencia positiva, piadosa y santa en sus vidas. Queremos ver que nuestros enemigos se arrepienten. Queremos verlos confesar sus pecados y recibir redención para que puedan nacer de nuevo, convertirse en nuestros hermanos y hermanas, para que pasen la eternidad con nosotros, y más importante, con Él, en el reino de Dios. De nuevo leemos, amados, ya que de esta manera Dios nos ha amado, también nosotros debemos, unos a otros, amarnos. Verso 12. La primera palabra del verso 12 es la palabra Dios, pero esta palabra aquí no está siendo usada como el sujeto de la oración. En español tendríamos que traducirlo de manera diferente. Tendríamos que decir, nadie ha visto jamás a Dios. Pero aquí está el problema. En el texto griego, para enfatizar la importancia de lo que Juan está revelando, la palabra Dios viene primero. Es problemático en español, en nuestra forma de pensar. Pero lo que quiere hacer es decir, nadie en ningún momento ha visto a Dios. Ahora, ¿por qué se está colocando Dios aquí de una manera tan enfática? Bueno, esto es lo que tenemos. Las palabras en nadie ha visto jamás a Dios, esa palabra para haber visto a Dios, no es la palabra normal para contemplar algo, ver algo con los ojos. Tiene que ver con entender, tener una comprensión adecuada, una comprensión completa o plena de la situación. Y lo que está diciendo es esto. Nunca, nadie ha comprendido, ha entendido completamente quién es Dios. Pero debemos ver algo más. Aunque leemos, nadie
en ningún momento ha entendido a Dios, dice, si nos amamos unos a otros, Dios, el mismo Dios que nadie ha entendido, ese mismo Dios, en nosotros permanecerá. Así que nadie ha visto a Dios, pero este Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros. Quiero decirles de qué no está hablando este verso. No está hablando de que Dios venga y se vaya. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Dios no tiene el hábito de estar con nosotros en un momento y partir a otro lugar después. Una vez que entramos en un pacto con Él, Él está con nosotros. El Espíritu Santo no se apartará de nosotros. De lo que se está hablando aquí en cuanto a permanecer, podríamos entenderlo mejor a través del concepto de la unción. La Biblia dice que cuando tomamos decisiones necias, cuando nos rebelamos, cuando nos alejamos de la verdad, de las instrucciones de Dios, ¿qué sucede? Obstaculizamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él no se va, simplemente no se moverá en nosotros. Es una ley. No operará eficazmente. Podemos contristarlo y apagarlo. Podemos estancar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso no tiene nada que ver con que Dios sea soberano. Por supuesto que es soberano, pero ese Dios soberano establece leyes. Y cuando elijo neciamente, cuando me rebelo, cuando camino en una dirección alejada de la voluntad de Dios, eso traerá esa rebeldía, ese pecado, esa manera errónea de pensar, tendrá una reacción adversa en mi vida en relación con la unción, el poder y la provisión del Espíritu Santo. Él no me abandona, pero no se moverá tan poderosamente. No obrará porque no le agrada dónde estoy, lo que estoy haciendo y hacia dónde me dirijo. Así que, lo que está diciendo aquí es, si nos amamos unos a otros, Dios en nosotros permanece. Otras Biblias dirán habita, pero quiero señalar que esta palabra en el idioma griego es la palabra meno. Meno significa yo habito, yo permanezco, y esta es una palabra importante que Juan utiliza para permanecer. Lo que esto significa es mantener los beneficios de una relación. No es que esa relación se rompa, simplemente dice que los beneficios de esa relación no serán experimentados ni aprovechados. Pero cuando Él habita y permanece en nosotros, entonces podemos esperar los beneficios de esa relación, el fruto de una relación con Dios. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios en nosotros permanece, y su amor, y noten la siguiente frase, será perfeccionado en nosotros. Ahora, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no tiene que ser perfeccionado. Siempre ha sido así. ¿Desde cuándo ha sido perfecto su amor? Nunca hubo un momento en el que su amor no haya sido perfecto. La pregunta es, ¿será que su perfecto amor obrará en nuestra vida de manera perfecta? Su amor es perfecto, pero ¿obrará ese amor perfecto en nuestra vida perfectamente? ¿Conforme a lo que Dios quiere que produzca? Y de nuevo, hay una condición. ¿Cuál será? Pues que nos amemos unos a otros, dice aquí. Y su amor, cuando nos amamos unos a otros, su amor será perfeccionado. Su amor ya es perfecto, pero la obra de su amor perfecto alcanzará sus resultados deseados en nosotros. De eso es de lo que está hablando aquí. Si quiero que el amor de Dios se manifieste de manera apropiada, perfecta, adecuada, esa es la intención, correctamente según la voluntad de Dios, entonces ese amor va a ser liberado. Su amor perfecto va a ser liberado en mí y a través de mí, y cumplirá su voluntad cuando camino en amor, cuando amo a los demás, tal como Él me amó a mí. Eso es lo que dice aquí, verso 13. En esta manifestación del amor perfecto de Dios, fluyendo a través de nosotros, siendo usados por Él para amar a los demás, dice,
En esto sabemos que en Él permanecemos y Él en nosotros. Insisto, este término permanecer tiene que ver con los beneficios de esta relación. Puedes estar en algún tipo de relación. Esa relación puede ser sólida y vigente, pero puede que no estés recibiendo los beneficios de esa relación porque quizás algo se ha violado, has hecho algo que es incorrecto. Solo cuando te sometes a los términos de esta relación, la relación está vigente, pero solo cuando te sometes a sus términos, los beneficios serán activados y tendrás acceso a todos los privilegios de esa relación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Una vez más, verso 13. En esto sabemos que en Él permanecemos y Él en nosotros. En esto, ¿qué es esto? Aquí lo responde, que de su Espíritu nos ha dado. Esto es importante, porque Dios, el Dios viviente, el Dios todopoderoso, nos ha dado a nosotros su Espíritu. No una parte de su Espíritu, ni una porción de su Espíritu, ni un pedacito de su Espíritu, sino su Espíritu, el mismísimo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en mí y en cada creyente. Insisto, podemos contristarlo, podemos obstaculizarlo, podemos comportarnos de una manera que afecte negativamente la unción del Espíritu, pero, como creyentes, Él nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto. Y esta es una palabra de la que hablamos antes. Hemos entendido, hemos llegado a una comprensión, a una percepción correcta, a la perspectiva adecuada. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Recuerden lo que les dije antes. Hablé en contra de este concepto que algunos teólogos tienen, principalmente los calvinistas, acerca de una expiación limitada. Repito, si alguien habla sobre la obra del Mesías en la cruz y usa el término expiación, en realidad no debería hacerlo. El Mesías no aseguró una expiación para nosotros. Él aseguró nuestra redención, una redención eterna. Eso es lo que declaran varios pasajes de la Biblia. Por lo tanto, noten lo que dice la Escritura, que el Padre, estoy leyendo al final del verso 14, que el Padre ha enviado al Hijo, y la implicación es para ser Salvador, el único Salvador, ¿de qué? ¿De algunas personas? ¿De los elegidos del mundo? No, de todo el mundo. Él es el Salvador del mundo. Ahora bien, solamente porque el pago sea suficiente, completo, poderoso y amplio, no significa que todos en el mundo experimentarán la salvación. Él podría hacerlo si quisiera, pero Él estableció que la condición sea la fe, vinculada al mensaje del Evangelio. Que lo comprendas, que estés de acuerdo con Él y lo aceptes en tu vida. He hablado con muchas personas que dicen que entienden el Evangelio, y eso es genial, pero no quieren recibirlo. Ellos entienden lo que es el Evangelio y lo que significa que Dios envió a su Hijo al mundo, que su Hijo fue a la cruz, que esa muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, fue para nuestra redención, para el pago total del pecado, y que Dios confirmó esa obra, que fue suficiente, perfecta, aceptable para Dios el Padre, al resucitar a su Hijo de entre los muertos. Esa es la prueba de ello. Ellos dicen, yo lo entiendo, pero no quiero recibirlo. Así que aquí no se trata solo de recibirlo, sino de creerlo. Dice aquí, hemos entendido, hemos visto y hemos testificado que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Y luego miren el verso 15. Aquí está la condición. Quien quiera que confiese
Esto está en modo subjuntivo, que es el modo condicional. Y por eso cuando las personas hablan de teología, pero no conocen la gramática de las Escrituras, pueden ser llevados a una falsa doctrina. Debemos preguntar, ¿por qué es tan frecuente que cuando en la Biblia leemos sobre el Evangelio y sobre recibirlo, está escrito en modo subjuntivo? Y la razón de esto es porque es condicional. Está condicionado a lo que estamos leyendo. Quien quiera que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, este término Hijo de Dios es amplio, porque Hijo de Dios implica que Él es divino. Habla de su divinidad. Así que no basta con decir como lo hace el Islam. Bueno, este Jesús es el Cristo, es un Salvador, es esto, es aquello. Pero no creen que Él sea divino. Cualquiera que niegue la divinidad del Mesías no conoce el amor de Dios, no ha entendido adecuadamente quién es Dios y no comprende el amor que Dios ha provisto. Solo aquellos que confiesen que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios en Él, en este que lo confiesa, Dios en Él, y vemos la misma palabra, permanece o habita. Es decir, este conocerá los privilegios y beneficios de una relación de pacto. Puedes estar en una relación de pacto con Dios, pero debido a tu rebeldía, a tu falta de fe, a que has creído falsedades, no conocerás los beneficios ni experimentarás los privilegios de ese pacto. Luego dice al final del verso 15, y Él en Dios. Así que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Como dice aquí, y Él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído. Esto significa que lo hemos conocido en el pasado, lo conocemos ahora y continuaremos conociéndolo. Nada cambiará nuestra perspectiva. Por lo tanto, lo conocimos y creímos en el pasado, lo creemos ahora y continuaremos creyéndolo. ¿Y a qué se refiere? Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene en nosotros. Me gustan los términos que Dios tiene en nosotros. No es que Dios simplemente nos ame desde la distancia, sino que ha puesto ese amor en nosotros. Es lo que dice la Escritura. Lo leeré de nuevo. Y hemos conocido en el pasado, presente y futuro. Hemos creído igualmente pasado, presente y futuro. El amor, este amor único, el amor de Dios, que Él tiene en nosotros. Segunda mitad del versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor, en Dios permanece. Así que si quiero el beneficio de estar en una relación de pacto con Dios, depende de que yo camine en amor. Y nuevamente, como dijimos antes, eso me será enseñado a través del estudio de los mandamientos de Dios. ¿Somos salvos por los mandamientos? Definitivamente no. De hecho, Pablo enseña en Romanos que, para un no creyente, lo que la ley hace es dos cosas. Primero, manifiesta nuestra pecaminosidad. Dios dice, no hagas esto, y ese no hagas despierta, levanta, activa mi pecaminosidad. Sé que Dios dice que no lo haga, pero quiero hacerlo. Y a la vez, Dios dice, haz esto, y no quiero hacerlo. Eso demuestra nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra pecaminosidad. Es lo primero que hace la ley. En segundo lugar, me dice que no puedo salvarme a mí mismo y necesito un Salvador porque la ley no puede salvar. En ningún lugar de la Escritura vemos que la ley sea un instrumento de salvación o justificación. Así que la Torá nos enseña nuestra necesidad de salvación. Eso es lo primero. La salvación sucede primero y luego la regeneración. La salvación nos conduce a convertirnos en una nueva criatura.
Es falso, insisto, el calvinismo está equivocado cuando dice que la soberanía de Dios regenera a alguien, que Dios provoca que alguien se convierta en una nueva criatura y luego aceptará el Evangelio. Para ellos, la persona se convierte primero en una nueva criatura para luego aceptar el Evangelio. Pero la Biblia dice cosas como esta. Si alguien está en el Mesías, es una nueva criatura. No dice que si alguien es una nueva criatura, se verá a sí mismo convirtiéndose al Mesías. Es algo muy diferente y muy incorrecto. La salvación conduce a la regeneración. Sucede en el momento en que eres salvo. Allí es cuando la regeneración ocurre. Pero no es que la regeneración suceda primero y te lleve en algún momento posterior a confesar al Mesías. Eso es incorrecto. Por eso leemos en la segunda parte del versículo 16, Dios es amor, y el que permanece en amor, en Dios permanece, y Dios en él. Y por lo tanto, habla de un beneficio. Mira el versículo 17. En esto, dice, el amor es perfeccionado con nosotros. ¿Qué significa que el amor es perfeccionado? Esa misma palabra puede significar que alcanza o llega a la plenitud. Lo diré de nuevo. Esa misma palabra para perfeccionado significa que puede llegar a su condición adecuada, a su estado adecuado. Llega al final que Dios pretendía. Lo que encontramos es esto. El amor de Dios fue demostrado a través del Mesías, que es completamente Dios y completamente hombre a la vez. Entonces, era un hombre, el Mesías Yeshua, y por supuesto que siempre ha sido divino. Nunca hubo un momento en que no fuera divino, pero cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, lo presenta como un ejemplo para la humanidad. El amor de Dios fue manifestado a través de Yeshua, por lo que hizo en la carne, en su carne. Él nunca pecó. Por lo tanto, de la misma manera estamos llamados a vivir una vida. ¿Qué vida? La vida del Mesías. Él nos da su Espíritu, como lo dice Juan en su Evangelio, para que el Espíritu del Mesías esté en nosotros y podamos vivir su vida haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Es cuando actuamos en cumplimiento de su obra, en amor, que el amor de Dios se manifiesta a través de nosotros, y allí es donde alcanza su plenitud, es decir, su propósito profético, lo que Dios pretende que su amor cumpla en este mundo. Es tan importante que dice, con nosotros, y por lo tanto, debido a eso, mira la segunda parte del verso 17, para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor de Dios, obrando en nosotros, siendo compartido a través de nosotros, confirma que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y ese hecho nos da confianza para el día del juicio. Es muy importante que la Biblia hable con tanta frecuencia sobre el juicio. Y creo que debemos ser fieles a la Escritura. Si alguien que sea líder de una congregación, un maestro de la Biblia, al que la gente acude, entran a su congregación y él es el maestro principal. Si esta persona nunca habla de juicio, esa persona no está siendo fiel a la Escritura. Puede ser un individuo amable, puede tener buenas intenciones, pero no está caminando en fidelidad a la Escritura. No está enseñando lo que dice la palabra de Dios numerosas veces. Una vez más, hay un énfasis en la palabra de Dios sobre el juicio. Y es maravilloso saber que aquellos que caminan en amor, espero que esa sea tu condición, yo quiero que sea mi condición también y me esfuerzo por lograrlo. ¿Fallamos a veces? La verdad es que sí. Contristamos al Espíritu Santo, elegimos mal, no caminamos siempre en la verdad. A veces sucumbimos ante la mentira. Eso está mal, pero gracias a Dios por su misericordia. Mas cuando estamos en su voluntad, esa voluntad nos da, como dice aquí, confianza. Tendremos confianza en el día del juicio. Porque así como aquel es, y recuerden,
Comentamos en estudios anteriores que el término aquel se refiere al Mesías. Algunas Biblias no lo traducen literalmente como aquel, sino que simplemente colocan él, pero literalmente dice aquel, para enfatizarlo. Esta palabra enfatiza lo que se está diciendo sobre él en este pasaje, y es que, así como aquel es, también nosotros seremos en este mundo. ¡Qué maravilloso! Así como aquel es, así como él es, nosotros seremos también en este mundo. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que Dios quiere que seamos, como su Hijo. ¿Nos volveremos divinos alguna vez? No lo haremos, pero podemos vivir en obediencia a la voluntad del Dios divino. Leamos ahora el versículo 18. El temor no está en el amor. Así de simple. Cuando operamos en amor, no habrá temor en nuestra vida. ¡Qué principio tan importante para recordar! Al acercarnos a los últimos días, cuando habrá persecución, habrá odio contra los creyentes, y vemos que esto está sucediendo justo ahora en nuestros días. Por eso dice, el temor no está en el amor. Lo traduje según el orden literal de las palabras, aunque nosotros diríamos, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, el amor en su forma original, como siempre ha debido ser, el amor perfecto echa afuera, el temor. Y de nuevo, el énfasis está en afuera. Nosotros diríamos simplemente el amor perfecto echa fuera el temor. Y el mensaje es este. El temor y el amor son incompatibles entre sí. No tienen lugar juntos. Cuando tenemos temor, nos falta amor. Cuando estamos en amor, no tenemos temor. Eso es lo que dice. Una vez más, verso 18. Temor no hay en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor trae consigo, ¿qué? Un castigo. El temor acarrea un castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquel que teme no está experimentando la perfección del amor en su vida, el resultado que el amor de Dios está supuesto a producir en su vida. Verso 19. Lo amamos a Él, dice, que el amor no ha sido perfeccionado en las personas porque amemos a Dios, sino más bien porque Él nos amó a nosotros primero. Y de nuevo, en el texto griego la palabra primero es enfática, que su amor sea perfeccionado en nosotros. Esa posibilidad no sucede porque nosotros lo hayamos amado a Él, sino que en cambio ha sucedido porque Él primero nos amó. Y si alguien dijera, amo a Dios, y a su hermano odia, bien, el subjuntivo se usa aquí porque es una situación hipotética. Podría ser la realidad de tu vida, de mi vida o de la vida de alguien más, pero simplemente está dando un ejemplo. Y nos dice algo en términos muy claros. Fíjate bien, una vez más, verso 20. Si alguien dijera que ama a Dios y a su hermano odia, ¿qué dice? Es un mentiroso. Esto es muy fácil de entender. Si tú dices, oh, amo a Dios, pero a mi hermano lo odio. Si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso. La gente dirá, oye, no es amable que me llames mentiroso. Esa no es la voluntad de Dios. Bueno, aparentemente lo es. Si alguien está mintiendo, puedes decirlo, especialmente si se trata de un creyente que está equivocado acerca de la palabra de Dios. Y vemos esto con frecuencia. La Biblia usa términos duros. Este lenguaje que Juan está usando es bastante fuerte. Si alguien dijera, amo a Dios, y a su hermano odia, es un mentiroso.
Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a Dios a quien no ha visto, ¿cómo será capaz de amarlo? Sabemos lo que está diciendo porque nosotros hemos oído este verso muchas veces, y es simplemente esto. No hemos visto a Dios, no hemos podido comprender completamente a Dios. Así que si decimos que lo amamos, pero odiamos a nuestro hermano, a quien sí podemos ver, eso es todo, estamos equivocados. No estamos caminando en la verdad de la Escritura. Una vez más leemos, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, a Dios a quien no ha visto, ¿cómo será capaz de amarlo? Versículo 21. Este último versículo, el 21, es muy importante porque nos lleva de vuelta a ese fundamento de la Torá que sostiene todo. Y dice aquí, versículo 21, y este es el mandamiento que tenemos de Él. Lo diré de nuevo. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios debería también amar a su hermano. Cuando dice debería, no es una sugerencia. En español podríamos entenderlo así, pero en el lenguaje bíblico está hablando de una condición. Aquel que dice, amo a Dios, leámoslo literalmente. Y este mandamiento tenemos de Él. ¿De quién? De Dios. El que ama a Dios debería amar también, y esto es enfático, también a su hermano. Y amar a tu hermano es simplemente el fundamento de la verdad de la Torá. ¿Y por qué amas a tu hermano? Porque has recibido el amor de Dios. ¿No hemos visto varias veces que la Biblia dice que el amor de Dios, ese perfecto amor de Dios, debe llegar a su plenitud, llegar a lo que debería ser en nuestra vida? Esto es lo que sucede. Ese amor perfecto de Dios entra en nosotros. Siempre es perfecto. La pregunta es, ¿tendrá ese amor perfecto el resultado deseado? ¿Y cuándo sabemos que lo tiene? Cuando amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. Y cuando vivimos así, tendremos un testimonio dinámico. Vamos a manifestar el amor que Dios nos ha dado, y esto traerá grandes beneficios. Esto crecerá, madurará, se fortalecerá y ampliará los beneficios de estar en una relación de pacto con Él. Tomaremos posesión de esos beneficios y de esos privilegios. Cuanto más seamos usados por Dios, más satisfactoria, más poderosa, más iluminadora será nuestra relación de pacto con Dios. Quiero cerrar con esto. La Escritura es clara en que el amor de Dios es esto, que Él envió a su Hijo, su único Hijo unigénito, a este mundo para hacer la propiciación por los pecados del mundo. Eso significa que hay una invitación para ti, para que recibas esta redención y que dejes que Dios obre y destruya tu pecado, para que no haya nada que te impida recibir el amor de Dios, recibir su Espíritu, ser usado por Dios, y cuando Dios determine el tiempo, que Él te lleve a su reino, donde Él está para que estés con Él por siempre. Hay grandes beneficios en experimentar el amor de Dios. Y experimentas esos beneficios cuando demuestras ese amor que Él tiene por ti, cuando lo demostramos unos a otros. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico.
Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.